Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la sesión número 8 del programa ADN de la Amigable Composición. Mi nombre es Viviana María Rodríguez Bencardino. Soy la abogada a cargo de este servicio en su Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. En el día de hoy, y bajo la temática de negociación colaborativa en la amigable composición, nos acompaña el doctor Ariel Fernando Rincón Almeida, de quien me permito leer a continuación su perfil profesional. Abogado de la Universidad Industrial de Santander y profesional en literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Especialista y magíster en elaboración de normas jurídicas de la Universidad de Buenos Aires. Conciliador, árbitro y amigable componedor, docente universitario de pregrado y posgrado, fundador de la firma Rincón Almeida Legal Affairs, especializada en derecho empresarial y mecanismos extraprocesales. Queríamos decirles a todos los que están conectados y los que se van a unir posteriormente que esta es una sesión muy especial, ya que estamos impulsando nuestro curso Amigable Composición que inicia el lunes de la próxima semana, que tiene una intensidad horaria de 20 horas y que será abordado desde el lunes 24 al viernes 28 en el horario de 5 a 9 p.m. vía Microsoft Teams. Es por eso que todos los que se encuentren conectados pueden enviarnos al correo electrónico arbitraje@cámaradirecta.com estoy interesado en participar del curso Amigable Composición y podemos gestionarles un descuento para que se puedan inscribir. En ese sentido, doctor Ariel, desde la dirección del centro agradecemos mucho su presencia y el auditorio es todo suyo. Pues la idea es tratar de conversar acerca de un tema que hace parte de lo que son los mecanismos de resolución de conflictos y es la negociación colectiva o negociación por intereses o negociación por principios. Y ahí todo depende de cómo o desde qué corriente teórica o filosófica nos paremos a efectos de entender la denominación que le damos a la conferencia. Pero miren ustedes que lo más interesante de esta charla, lo que vamos a tener de fondo, el trasfondo del asunto, es el por qué hablar de negociación dentro de la amigable composición. Y resulta que aquí hay que entender algo muy interesante y es el hilo conductor de la resolución de conflictos. Cuando nos sentamos en la premisa de estos mecanismos de resolución de conflictos como la conciliación, como el arbitraje, como el amigable composición, hay que entender un hilo conductor y es el de la negociación. Es decir, no podemos entender ninguna figura de resolución de conflictos si no entendemos lo que subyace a ellas y es el elemento negociador. Y esto nos suena extraño, nos parece raro, máximo los que aquí están presentes desde el arbitraje, pero ¿cómo así que negociación en arbitraje? Sí, resulta que sí, que el hilo conductor de la resolución de conflictos es la negociación. Y empecemos a mirar, digamos que en materia de conciliación la cosa pareciera evidente, por efectos de que la conciliación es más evidente el tema de la disposición de los intereses y de entrar a transar y a negociar entre las partes. Y alguien me dirá, ah, no, pero arbitraje sí no, porque es que arbitraje es básicamente casi que como si fuera un proceso judicial donde el tercero llamado árbitro toma una decisión. Sí, pero miren, empecemos a analizar a fondo y verá que la cosa cambia. Miremos, por ejemplo, en arbitraje, y le ocurre lo mismo con amigable composición. Las personas tienen una primera facultad y es la facultad de negociar, de pactar, de disponer sobre la jurisdicción. ¿Esto qué significa? Que para acceder a la figura de la amigable composición, para acceder a la figura del arbitraje, yo tengo que pactarlo, yo tengo que negociarlo, yo tengo que ponerme de acuerdo con mi contraparte, con mi futura contraparte, con la otra persona que hace parte de la situación procesal que quiero atender. Y ahí ya iniciamos con el germen, negociación. Ese punto es un primer punto que las partes tienen que negociar. Miren, yo quiero amigable composición. Listo, ahí está.
Y entonces, ¿cómo hacemos para incorporar los conceptos de negociación a la amigable composición? ¿Y cómo hacemos para incorporarlos a la idea del arbitraje? Y entonces vamos a ver que la amigable composición tiene una etapa establecida de conciliación, se llamó así, y es la primera audiencia. La primera audiencia de la amigable composición es una audiencia de negociación, donde las partes se sientan con ayuda del amigable componedor para resolver el conflicto de manera directa entre ellas, con ayuda de ese tercero. Ahora, antes ya han ocurrido actos de negociación. El acto de negociación de escoger la figura, de escoger el centro. El acto de negociación de escoger quién va a tomar la decisión. Lo mismo nos está, si lo asimilamos al arbitraje, lo mismo nos está ocurriendo con el arbitraje. ¿Quién va a ser el árbitro? ¿Cómo puede ser el árbitro? ¿Los honorarios del árbitro, será que los podemos negociar? Sí, claro que sí, las partes lo podemos pactar, podemos establecer lo largo o lo corto del proceso, sí, lo podemos pactar, podemos establecer reglas, sí, las podemos pactar. Es decir, miren ustedes que la figura procesal descansa sobre la idea de la negociación y en amigable composición también. Podemos escoger el árbitro, el amigable componedor, podemos escoger la sede, podemos escoger el método, el procedimiento, podemos estructurar el proceso. Y miren que esto nos aísla totalmente de la figura de resolución de conflictos, no de estos mecanismos, sino de la judicial. Porque en la judicial no se parte del principio de la negociación, sino del principio de la confrontación. Entonces, ustedes a rama judicial no pueden ir a escoger el juez. Ustedes no pueden ir a escoger las reglas del proceso. Ustedes no pueden ir a escoger qué tan largo quieren que sea el proceso. Nada de eso se puede escoger en la rama judicial. ¿Por qué? Porque la esencia de los mecanismos es diferente. Acá la esencia es la negociación, la voluntad de las partes, la negociación. Allá no, allá es la autoridad jurisdiccional emanada del poder estatal. Y fíjense que eso nos distancia en tanto orden filosófico del proceso. Ahora, en amigable composición nos surge la pregunta, bueno, pero ¿cómo debemos negociar? ¿Cómo debe hacerse esa negociación? Y entonces, cuando a uno le dicen, venga, ¿y cómo se hace para hacer una negociación? Pues necesariamente hay que responder con otra pregunta, y es, bueno, una negociación, pero lo primero que usted me tiene que responder antes de hablar de negociación es sobre el concepto de conflicto. ¿Qué es el conflicto? ¿Por qué? Porque estas negociaciones y todas las negociaciones surgen de la idea de la existencia de un conflicto. Y entonces alguien me dirá, no, pero si todas las negociaciones surgen de la idea de un conflicto, pues entonces todo es un conflicto. Pues empecemos a revisarlo, ¿cierto? Y entonces viene la pregunta, ¿qué es un conflicto? Y ahí los que están en el chat, los que están ahí conectados, invitación, no nos quedemos callados, participemos y miremos esa primera preguntita, ¿cómo les suena a ustedes? ¿Qué es un conflicto? ¿Qué será eso de un conflicto? Porque ese punto de saber qué es un conflicto es la esencia de lo que hacemos en una negociación. Nosotros negociamos conflictos, ¿cierto? Y entonces, al entender que nosotros negociamos conflictos y que nuestra tarea es la de negociar y que el negociador opera sobre el marco de un conflicto, pues necesariamente vamos a caer en un concepto y es entender que las negociaciones o los conflictos son una relación social. El conflicto es una relación social.
No podemos sacar la idea del conflicto de la idea de relacionamiento, porque es que finalmente cuando hay un conflicto es porque hay una relación social, porque hay un nivel de relacionamiento entre nosotros los seres humanos, porque estamos conviviendo, porque nos estamos relacionando y en ese relacionamiento surgen los conflictos. Pero entonces, ¿por qué surgen o de qué están llenos, metidos, incorporados los conflictos? Pues tienen un elemento y es la existencia de objetivos incompatibles. Cuando yo estoy en un conflicto, cuando considero que con otra persona tengo un conflicto, es porque ambos estamos en una relación social, es decir, nos relacionamos como seres humanos y entramos en contradicción porque tenemos intereses incompatibles, intereses enfrentados, intereses a los cuales hay que buscarle una forma de solucionarlos. Y entonces, miren ustedes, que esa primera idea de qué es un conflicto, si partimos del concepto de relación social, podemos entender la idea del enfrentamiento, de que nos enfrentamos porque nuestros intereses son opuestos o potencialmente incompatibles o incompatibles definitivamente. Y lo que hay que hacer es mirar cómo hacemos para que esos intereses que parecen incompatibles empiecen a encontrar un cauce de resolución. Ese es el punto central. Y entonces, claro, esto nos conduce a preguntarnos, bueno, pero entonces cuando hay un conflicto, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo resolvemos los conflictos? Y históricamente podemos entender que hemos creado dos formas de resolver conflictos. Uno, cuando las partes de manera directa, entre ellas, resuelven el conflicto de manera directa. O cuando acuden a un tercero. Son dos formas de resolverlo. Las partes de forma directa o con la presencia de un tercero. Son dos formas de resolver conflictos. Y ambas formas, tanto la directa como la mediada por un tercero, puede comportar violencia. Ese es un punto que por lo pronto no lo dejemos ahí pasar de alto. Porque es que cuando usted dice nos fuimos a la guerra y se agarró Ucrania y se agarró Rusia, Israel y Palestina y se fueron a la guerra, fíjese que la guerra en estricto sentido comporta la existencia de un conflicto, pero sobre todo la guerra es una forma de resolver un conflicto. Lo que pasa es que casi en el 99% de las veces no funciona, pero lo seguimos haciendo. Y no funciona, ¿por qué? Porque la guerra después en sí misma se nos vuelve el conflicto. Es decir, cuando las partes se van a la guerra, es porque existe un conflicto. Existe un conflicto. Y como no lo resolvieron, se fueron a las malas. Pero la guerra es tan trágica, tan perversa, y a veces los poderes quedan tan equiparados que la guerra se convierte en el conflicto mismo y necesita de un mecanismo para resolverse. Entonces, la existencia de que sean las mismas partes las que resuelvan un conflicto o sean terceros, no implica necesariamente que se acabe la violencia. Y entonces, imagínense ustedes, ahora estamos en el escenario de la relación directa. Entonces tenemos en la relación directa la guerra como un mecanismo. Tenemos otro mecanismo, ¿cierto? La famosa negociación directa, una negociación que hacen las partes y miran a ver cómo lo resuelven porque están pugnando por intereses incompatibles. Tenemos, por ejemplo, la conciliación como otro mecanismo. Pero esa negociación, esa conciliación, fíjese que ahí ya comporta algo y es la existencia de terceros.
Y entonces, con la conciliación, con la amigable composición, con el arbitraje, con la rama judicial, es decir, con el aparato jurisdiccional, judicial, aparece en escena el concepto del tercero. Hay un conflicto que queremos que ya no lo resuelvan las partes a través de una negociación directa, a través de una guerra, a través de conflictuar, sino queremos que lo resuelva un tercero. ¿Cuál tercero? Entonces el amigable componedor, entonces el árbitro, entonces el juez. Y ahí también pueden haber escenarios de violencia. Y hay escenarios de violencia en los mecanismos también del derecho. Porque cuando a usted llegan y se toma una decisión y esa decisión es A ganó y B perdió, y el que perdió le paga a A con su patrimonio, y ese patrimonio la persona no se lo paga, es decir, no cumple la sentencia, pues llega el Estado con su aparato coercitivo, le quita los bienes, los remata en pública subasta, lo despoja de su patrimonio y se lo entrega al que ganó. Muy parecido a una guerra. Aquel que vence en una guerra se queda con el botín. Y aquí es lo mismo. Ahora, la gran diferencia es que acá es un tipo de violencia instrumental. Es una violencia que se ejerce a partir de instrumentos legítimamente concebidos por la sociedad y por el Estado de Derecho, ¿cierto? Pero también pueden haber mecanismos de resolución de conflictos guiados por terceros no violentos, ¿cierto? Y entonces hablamos hasta cierto punto de la amigable composición y hasta cierto punto del arbitraje, porque ambos mecanismos, llegados al punto de la decisión, mutan a mecanismos de resolución violentos, porque el tema de la resolución del conflicto comporta dos aristas y una es cuando la persona decide quitarse su capacidad de tomar una decisión y de entregársela a un tercero, y otra cuando ese tercero toma la decisión. Fíjense que ahí hay un elemento también coercitivo, también lo existe, diferente a otros, pero también existe ese elemento coercitivo. Entonces, para evitar que nuestra amigable composición llegue hasta el elemento coercitivo, es decir, que sea el amigable componedor el que tome la decisión, hay una primera audiencia y es la audiencia de negociación o audiencia de conciliación. Y ahí es donde surge el concepto de una negociación por intereses. Una negociación que sea integrativa, una negociación donde todas las partes importen y pongan sobre la mesa sus intereses, ¿cierto? Y entonces viene el primer punto que debemos identificar y es cuando estamos en presencia de un conflicto. Cuando estamos en presencia de un conflicto. Imaginémonos el siguiente caso y van a darse cuenta que no es difícil, que es difícil a veces identificar un conflicto. Llega los trabajadores o el trabajador de una empresa y le dicen a su empleador, oiga, señor empleador, nosotros o yo estoy ganando en este momento 1.300.000 pesos de salario. A mí me parece que yo debería ganar 2 millones por efectos de las funciones que tengo, por mi rendimiento, por mi antigüedad, por mi cumplimiento. Entonces yo estoy ganando 1.300.000 y me gustaría que me pagaran 2 millones. Y por el otro lado, dice el empleador, dice, no, pero las normas, yo estoy cumpliendo con todas las normas. Mire, yo lo tengo a usted con contrato a término indefinido, dentro de una relación laboral. Yo a usted le estoy pagando salud, pensiones, vamos a hacer todo lo prestacional y demás. Y además el sueldo es acorde con lo que el gobierno a mí me manda a decir a través del decreto y todo, y le pago el subsidio de transporte y todo lo demás. Luego, ahí estamos. O sea, no hay conflicto.
Y la pregunta es, ¿realmente no hay conflicto? ¿O será que sí hay un conflicto? Y la respuesta, aunque parezca ilógica, es sí, señores, sí hay un conflicto. Por supuesto que hay un conflicto. Hay un conflicto porque las partes tienen intereses que se encuentran, intereses encontrados. El interés del uno se encontró con el interés del otro. Cada cual quiere maximizar sus esfuerzos, ¿cierto? Para optimizar sus utilidades. Quiere establecer una mejor ganancia. El uno lo hace con un salario y el otro aspira a un mejor salario para mejorar sus ganancias. Y entonces ahí hay un conflicto. Y ese tipo de conflictos son los que el derecho casi nunca se ocupa. Ese tipo de conflictos, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque son dos actuaciones legalmente permitidas por el derecho. Al empleador le está permitido tener una aspiración salarial superior a la que tiene. Y al empleador le está permitido pagarle lo mínimo que establece el gobierno por la remuneración. Luego, si a ese caso le llega a un juez, ¿qué diría un juez? Aquí no hay conflicto. Aquí no hay conflicto, porque pues, no hay violación a ninguna norma, no hay nada de esto, aquí no hay ningún conflicto. Pero resulta que ese tipo de conflictos que se dejan por fuera del escenario jurídico son conflictos reales, son conflictos que están ahí, que son latentes y que muchas veces, si no se solucionan, son los que generan una escalada del conflicto que van a conducir a que eso que era dos actuaciones legalmente permitidas termine en una legalmente no permitida y entonces el conflicto toma otro matiz. ¿Por qué? Porque el conflicto va a escalar. Va a escalar sí o sí en el marco de una relación social, ese conflicto escala. Entonces, para eso hay un punto importante y es el concepto de la conciencia del conflicto. Y ahí, señores amigables componedores, lo primero que uno hace como amigable componedor cuando está en esa primera audiencia es primero de construir el conflicto, saber cuál es el conflicto que tienen las partes. Y lo segundo, verificar que las partes sean conscientes de la existencia de un conflicto. Que las partes sean conscientes de que un conflicto existe. ¿Y cuál es el conflicto? Hay que averiguarlo, hay que descubrirlo, ¿cierto? Porque si yo simplemente digo en esta idea, señores, yo no le subo el salario mínimo es 1.300.000 según lo que dice el decreto y yo no sé qué, y la ley y todo lo demás, yo ahí me aferro a una posición. Y cuando yo me aferro a una posición, es como si me obnubilara y no dejo ver el conflicto que existe. Y al no permitir que el conflicto salga en público, al no permitir que el conflicto sea evidente, lo que termina ocurriendo es que se escala el conflicto y termina en una situación muy diferente a la que inicialmente pudiera ser. Por eso ve usted muchas veces que un descontento surge por una cosa y termina en otra, termina en algo muy diferente. Y ve uno que inició un paro, inició una huelga con un reclamo y terminan negociando cosas totalmente diferentes al motivo inicial. ¿Por qué? Porque no se identificó el conflicto desde el principio. Estaban reclamando un alza en salarios y como no les ponían cuidado y decían que no había conflicto, no había esencia del conflicto, los trabajadores decidieron cerrar la fábrica y hacer un meeting. Y en medio del meeting a alguien se le soltó un volador y se prendió la fábrica. Y van a terminar negociando una indemnización porque se quemó la fábrica cuando el problema era que le subieran los salarios. ¿Y qué ocurre entonces? Negar la existencia del conflicto. Por eso un paso esencial que debe hacer el amigable componedor es identificar el conflicto. Primero, saber cuál es el conflicto que existe entre las partes. Ahora,
La pregunta que ustedes se deben estar formulando es, bueno, pero ¿cómo descubro el conflicto? ¿Cómo hago para descubrirlo? ¿Cuál es la fórmula para tratar de saber qué es lo que hay detrás? Y entonces lo primero es una pregunta, y es que siempre nos debemos preguntar el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, cuando una persona o cuando un ciudadano llega a comprar un carro y dice, venga, y este carro, mira, sí, mira, este carro es de tal marca, yo no sé qué, ¿y cuánto vale? 60 millones de pesos. Uy, no, yo solo tengo 25 millones de pesos. Y se agarran a pelear y terminan agrediéndose y hasta ofendiéndose. A ambos se les olvidó explorar el por qué el uno quiere vender y el otro quiere comprar. Si ese vendedor llega y le pregunta al cliente, venga, pero ¿por qué me está ofreciendo usted 25 millones? ¿Pero cuál es el motivo? No, es que no tengo más plata. Ah, bueno, sí, pero ¿qué otra cosa hay de fondo? ¿Usted para qué necesita el carro? No, yo lo necesito para, pero ¿por qué esto? ¿Por qué? Y empieza a indagar. Pues de pronto el vendedor cae en cuenta y dice, oiga, no, sí, usted tiene razón en ofrecer ese dinero, pero resulta que es que el carro que usted está necesitando, para los fines que lo está necesitando, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, no es este. Le estoy ofreciendo el carro equivocado. Pero déjeme, yo le consigo un carro que más o menos se adecue a su necesidad. Y mire que esa pregunta, el indagar, el por qué y cómo es que lo necesita y para qué es que lo necesita y cómo lo ve y cómo se mueve y cómo esto y todo lo demás, es lo que nos sirve de elemento de apertura para entender el conflicto. Si usted no pregunta el por qué, no va a entender el conflicto, ¿cierto? Y es bastante frecuente en las negociaciones. Es tremendamente frecuente en las negociaciones que una parte se siente y diga, no, yo necesito que me pague los 50 millones que le presté con los intereses que me debe y ya. Y el otro dice, no, pero es que no tengo plata, solo tengo 10. Si le sirven, bien, y si no, pues inicia el proceso ejecutivo. Y ninguno de los dos se ha sentado a preguntarse, venga, pero ¿usted por qué necesita los 50? O sea, no estoy diciendo que se los niego, ni que no tenga derecho a necesitarlos, ni que no tenga derecho a su plata. Pero lo que yo quiero saber es en estos momentos usted, ¿por qué los necesita? Y entonces el otro, no, lo que pasa es que estoy haciendo una inversión, voy a hacer una inversión de este nivel, de yo no sé qué. Bueno, ¿y cómo es esa inversión? No, es con fulano de tal. Y muestre, ¿con quién está haciendo el negocio? No, el negocio yo lo estoy haciendo con Mengano, pues ahí puede haber una solución. Mire que yo con ese señor también tengo un negocio y estamos enredados en tal cosa, no sé si podamos hacer algo que tercericemos la relación y miremos a ver si de ahí salimos con una solución, ¿cierto? Entonces, ese indagar, el indagar usted por qué necesita la plata, usted por qué no la tiene, cómo la consigue, de qué manera, qué forma, nos va abriendo apertura, nos va abriendo situaciones. Y entonces, identificar los intereses parte primero metodológicamente de preguntarnos, de ser preguntones, de preguntarnos en una negociación. Pero aparte de eso, es necesario entender 5 categorías teóricas en todas las negociaciones. Y es que los seres humanos respondemos a 5 clases de necesidades. Una primera, todos los seres humanos tenemos una necesidad de seguridad. Todos los seres humanos queremos seguridad. Y cuando hablamos seguridad, lo hablamos en un término amplio. Seguridad física, seguridad emocional, seguridad del lugar donde estoy, seguridad de que mis derechos están resguardados, seguridad de que mi platica no se va a perder, seguridad de seguridad. Es decir, para descubrir los intereses, debemos entender que estos los podemos clasificar o subyacen a 5 necesidades. Primero, seguridad. Ténganlo siempre presentes como amigables componedores. Si yo entiendo que las necesidades parten, una, de seguridad, 2, bienestar económico,
todo ser humano desea, quiere, aspira a tener seguridad o bienestar económico. El bienestar económico significa tener garantizada por lo menos un mínimo vital. El bienestar económico pasa por poder entender que puedo tener un trabajo con el cual puedo vivir y puedo estar tranquilo. El bienestar económico pasa por entender que puedo tener una vivienda y que ahí voy a tener un resguardo seguro. El bienestar económico pasa por el mantenimiento de unos niveles mínimos de alimentación. Es decir, bienestar económico en términos generales es la segunda necesidad de los seres humanos. Una tercera necesidad es el sentido de pertenencia. Todos los seres humanos necesitamos pertenecer a algo. Pertenecer. Hacer pertenencia. Creer que hago parte de algo. Sentirme importante en el sentido de que hago parte de una institución. Por eso, muchas empresas, empresas, instituciones y demás, que le invierten muchísimo a ese conceptico que se nos volvió eslogan y es el sentido de pertenencia. Es que el sentido de pertenencia es que la persona sienta que está dentro de una institución, que hace parte de un grupo, que hace parte de un colegiado, que se siente que vale la pena lo que está haciendo, porque donde está, en el lugar donde está, ahí hay algo valioso, ¿cierto? Y entonces hago parte del equipo de fútbol. Ahora que estamos en Bucaramanga, recién estrenando Estrella, siento que soy hincha del equipo que quedó campeón, entonces ahí hay sentido de pertenencia. Las barras bravas, por ejemplo, fíjese que todos los temas de barras bravas siempre pasan por analizar el concepto de sentido de pertenencia. No podemos hacer un análisis de barras bravas sin entender el sentido de pertenencia. Por eso es que todas las soluciones que pasan por criminalización de barras bravas fracasan. Porque detrás de eso hay un sentido de los muchachos que se conglomeran y es el sentido de pertenencia. Entonces, ahí estamos. También es muy importante el reconocimiento. Esa es la cuarta necesidad del ser humano. Sentir que lo que yo hago me lo reconocen. Sentir que mi papel en la sociedad importa, que el papel en mi familia es importante, que alguien me dice está haciendo un excelente trabajo, usted es bueno en su trabajo, en su oficio, usted es un excelente padre, usted es una excelente madre. El reconocimiento hace parte de las necesidades humanas. Y uno último es que la persona tenga control sobre su vida. Que la persona sienta que controla su vida, que toma las decisiones de su vida, que no está siendo gobernado por otro, es fundamental. Por eso muchas empresas ya lo empezaron a entender, la importancia de la flexibilización de los horarios, que eso no es gratis. Es que la flexibilización del modo, el tiempo y el lugar de cumplir el horario es fundamental porque el ser humano, una de sus necesidades es sentir que tiene el control sobre su vida. Y no hay nada más vital que controlar el tiempo. Entonces, ese punto hace parte de la quinta necesidad de los seres humanos. Pues todos los seres humanos, en términos generales, tenemos 5 tipos de necesidades. Necesidad de seguridad, necesidad de bienestar económico, necesidad de sentido de pertenencia, necesidad de reconocimiento y la necesidad del control sobre la propia vida. Y yo como amigable componedor entiendo esas 5 necesidades, las indago y miro lo que está pasando en esa mesa de negociación dentro de un, puedo entender que un conflicto se puede resolver de una manera muy diferente. Y les voy a dar un caso que me pasó en una negociación. Se presenta la solicitud, llegó la solicitud, la persona solicita a su pareja y hace la petición de que quiere el bien tal, yo no sé qué, divorcio, mejor dicho, una cosa tremenda. ¿Cuál? Y listo.
Y entonces, claro, cuando llegamos a la mesa de negociación, el convocado, en este caso el hombre, fue el primero sorprendido porque dijo, pero es que yo no sé por qué me están citando acá, esto acá me suele a un divorcio y yo no me voy a divorciar, no tengo ningún, de hecho estamos conviviendo. Y empezamos a indagar, a hablar, a preguntar, preguntar. Y resultó que el fondo del asunto era que entre la pareja había ocurrido un caso de infidelidad hace un tiempo, que finalmente lo habían resuelto en el sentido de seguir conviviendo y seguían conviviendo y todo, y como que lo superaron, como pasó la hoja y siguió. Pero cuando seguimos indagando en la mesa de negociación, nos dimos cuenta que una de las partes lo que necesitaba era que la otra persona reconociera que había cometido un error con el tema de la infidelidad y que le pidiera una disculpa frente a ese tercero que tenía ahí en ese momento. O sea, mire usted ese punto tan importante. Esa persona lo que necesitaba, su necesidad, era un reconocimiento. La contraparte lo entendió afortunadamente y lo hizo. Y se superó el conflicto. Mire que la necesidad no era económica. La necesidad no era de dividir los bienes. La necesidad no era esa. ¿Qué ocurrió? Que de pronto al abogado, cuando le llegó el conflicto, no indagó lo suficiente por el conflicto, sino inmediatamente condujo el tema hacia, no, señor, usted lo que tiene que hacer es separarse de ese señor, porque si usted ya no puede vivir así, entonces sepárese, pidamos la terminación del matrimonio, dividamos los bienes y todo lo demás, y usted siga con su vida y él siga con la de. Esa es la solución. Y resulta que esa no era. Resulta que ese no era el querer de las partes. ¿Por qué? Porque se había identificado mal el conflicto. Habíamos hecho una indebida identificación del conflicto. Entonces, ahí tenemos el tema de cuáles son esos cinco intereses, perdón. Y esos cinco intereses en una mesa de negociación de la amigable composición, pues responden a unas máximas. En toda negociación hay que mirar hacia adelante. Y este es un principio. Debemos recordarle a las partes que si bien recordamos la historia de que nos echan el cuento, de que nos hablan de sus pretensiones, de que lo que pasó, está bien para uno tener un panorama, una idea y demás, pero mirando hacia adelante. Y entonces uno como amigable componedor no puede en esa negociación dejar que las partes pongan el retrovisor. Y pongan el retrovisor, pero rapidito pásenlo y no se nos queden en el retrovisor, porque si no, no se va a buscar ninguna solución. 2, debemos en toda negociación ser muy fuertes con los argumentos, pero muy blandos con las personas. Esto es una máxima de la negociación. Sea duro con los argumentos, pero sea amable con las personas. Sea noble con las personas. No ofenda, no vuelva personal el conflicto. Ningún conflicto tiene que llegar al plano de lo personal. Los conflictos se pueden resolver en el plano de lo eminentemente negociable. Entonces, seamos duros con los argumentos, pero muy amables con las personas. Y esa máxima que permite que en medio de esa interacción de amabilidad, las posiciones empiezan a ceder, empiezan a cambiar, empiezan a buscar alternativas. Y una tercera máxima de esta negociación es el ser concreto. Hay que ser concretos. Y en esto hay algo muy importante. Cuando usted tenga un interés, manifiéstelo, póngalo sobre la mesa. Ya, mire, yo voy a comprar el carro y en vez de ponerme a pelear que vale 60 y 25 y 30 y 35 y 40 y 50 y nos pasamos regateando, como nos ocurre muchos en modelos San Andresito, que vamos es a regatear, ¿cierto? Ponga los intereses sobre la mesa. Dígale, mire señor, yo quiero un carro de estas características, el uso que le voy a dar es de máximo 10 kilómetros diarios, no va a ser más, luego no voy a invertir una suma multimillonaria de dinero en esto, yo lo único que necesito es esto, el carro a mí no me representa, no tengo ese problema, yo lo que necesito es que me lleve, no necesito más.
¿Y eso qué es? Ser concreto. Ah, señor, entonces a usted le sirve un carrito de tal modelo, está ya más o menos, pero bien mantenido y tal. La marca es una marca muy modesta. Perfecto, ese es el que yo necesito. No necesito más, ¿cierto? O por el contrario, no, yo necesito es tal vehículo porque voy a hacer tales cosas, lo voy a tener como vehículo de trabajo, le voy a meter 100 kilómetros diarios, voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto. Ah, no, señor, usted ya necesita es este otro vehículo, ¿cierto? Entonces miren ustedes que esa idea es la que nos va a conducir, la que nos ir conduciendo, el ser concreto nos conduce a tratar una negociación. Entonces, es lo que queremos con el amigable componedor, es que sea un negociador integrativo, que sea un negociador que permita dar apertura a la identificación del conflicto real. Porque una cosa es el conflicto que las personas nos establecen en la demanda y en la contestación, y otro es el que está pasando entre las partes. Y si hay una discrepancia entre lo que las partes quieren y pretenden y lo que está en papeles jurídicos, pues a ese llamado es el que tiene que hacer el amigable componedor para lograr resolver la situación y lograr un acuerdo entre las partes. Entonces, doctora Viviana, digamos que la invitación que hacemos en este momento es a que esto que parece muy teórico, que lo planteamos de esta manera, pues nos sirva la semana entrante como base para hacerlo más práctico y hacer una especie de taller en el que hagamos una simulación exactamente de cómo estos principios los aplicamos y en la práctica resolvemos un caso de amigable composición de manera negociada. Reiteramos nuevamente a todos los interesados que la próxima semana, del lunes 24 al viernes 28, daremos inicio a nuestro curso de amigable composición de tan solo 20 horas de duración, en donde podremos tener completa esta sesión de negociación colaborativa en la amigable composición con el doctor Ariel. Muchísimas gracias a todos los que permanecieron conectados. Recuerden que esta y todas las sesiones las encuentran disponibles en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Muy buena tarde para todos.